Todos para afuera. Abrimos la sesión en el nombre de Dios y la patria. Estoy en la sesión, te llamo. Ya, pues te llamo antes de terminar. Ya. Ok, yo te llamo. Ya te llamo, listo, Dios. Ya. ¿Cuenta, secretario? Presidente, Usted tiene que buscar la forma como conectarse, don Rafael. Ahí no estamos conectando. Está un poco lento. está invitado para hoy día las organizaciones solidarias, quienes tuvieron un problema ¿Ya? vehicular, Bien, así que se van a conectar por... ¿Ah? Las organizaciones solidarias se van a conectar por el telemático. Sí, se quedaron en pana. Exactamente. ¿Ah? Y se han pedido distintas organizaciones audiencia para opinar sobre el problema del proyecto de migración. Ya. Eso es todo, presidente. Primero le damos la bienvenida a la ministra Interior, al subsecretario, que todavía no sé si es subsecretario o es vocero, pero bueno, querido exministro, al director del CENSE, de Migraciones, CENSE, Servicio de Migraciones, no, perdón, es que, ya, pero ministra, se lo merece. Él sabe por qué se lo merece, porque lo vamos a llevar al CENSE. Es que era lo que yo quería pedirle a usted, a nuestros amigos senadores, a los asesores, a Tomás, a todos aquí presentes. Le ofrezco la palabra, ministra, usted dirá quién habla, usted dirige. Presidente, tengo una petición de altísimo nivel. Dirige, no preside. Si queremos que esta presentación sirva, hay que por lo menos ponerla en pantalla completa, porque ahí no nadie va a ver nada. No, Así que este gobierno es miope. no, este gobierno... ¿No es miope? No, este gobierno es un gobierno maduro, que empieza a tener problemas propios de la edad. Propios de los problemas de la madurez. Ya. Presidente, lo que venimos a presentar, junto al subsecretario y el equipo del Servicio de Migraciones, es un proyecto misceláneo que modifica varias materias relativas a la temática de migraciones. Este proyecto se presentó cuando se aprobó la Política Nacional de Migración. Esa política es uno de los mandatos de la nueva ley migratoria que se aprobó, entró en vigencia en el verano del 22, entró en vigencia esta ley, y dentro de las múltiples obligaciones que establecía el gobierno, una de ellas era dictar una política nacional de migración. Esa política se dictó, fue todo un procedimiento muy amplio, participación de muchos actores, de muchas instituciones, una política aprobada por la Contraloría, y dentro de la política, entre las múltiples medidas que hay, está la dictación de una ley miscelánea que corrija varios aspectos de la ley migratoria que la experiencia nos ha mostrado que deben ser mejorados. Entonces, lo que está incluido aquí es ello, y tiene por eso mismo distintos temas mezclados. Estamos en un segundo trámite y por lo tanto esto ya pasó por la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados tuvo una serie de modificaciones positivas y otras complejas. Aquí no solo vamos a presentar el proyecto, sino que vamos a ir adelantando algunos temas que nosotros creemos que sería muy útil que la Comisión revisara y pudiéramos mejorar el proyecto en la discusión. ¿Qué materias, qué leyes son las que se modifican? En primer lugar, hay normas que se refieren a la protección de los niños, niñas y adolescentes extranjeros que entran al país respecto a los procesos que llevan los tribunales de familia y SR, no sé qué es eso. Ya. Después se establecen nuevas causales de prohibición para el ingreso y también causales nuevas de expulsión. Se establecen nuevas, razones por las cuales se puede rechazar o revocar los permisos de residencia. Se cambian las normas sobre nacionalización, llevándolas más a los estándares internacionales.
Se establecen mecanismos de enrolamiento y registro de personas extranjeras que viven en el país. Se establecen sanciones para los medios de transporte que se dedican al negocio de traslado de personas en condición irregular y se hacen cambios en el Código Penal relativos al tráfico ilícito de migrantes. Voy a ir uno por uno. En lo que se refiere a las prohibiciones de ingreso al país, se incorporan nuevas causales de prohibición. Personas que tienen condenas por violencia intrafamiliar. Personas que han cometido delitos vinculados al crimen organizado, como por ejemplo asociación delictiva o asociación criminal. Personas que han cometido delitos que se refieren a quien amenaza o otorgue beneficio económico para que se omita o altere una prueba en un juicio. O sea, personas que o han amenazado o han otorgado beneficios con el objeto de que se omita o se altere una prueba en un juicio. Y se agrega también el delito de extorsión del artículo 438 del Código Penal y las normas que sancionan los delitos que afectan la libertad e indemnidad sexual, como son violación, estupro, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entre otras. Estas son prohibiciones de ingreso al país, en general. Después están la modificación de las causales de expulsión. Se establece que las personas que están condenadas en el extranjero en los últimos 10 años por crímenes o en los últimos 5 años por simple delito se pueden expulsar por esa razón. O extranjeros que se encuentran con procesos judiciales pendientes en el extranjero o son prófugos de la justicia extranjera. Esto en teoría uno lo debiera pesquisar en la frontera, pero no siempre sucede así. Entonces identifica a una persona dentro del territorio, se da cuenta que tiene esta condición, se la puede expulsar por esa razón. En tercer lugar, se incorporan nuevas causales para rechazar la residencia o para revocar la residencia. Primero, personas que estando ya en el país han cometido delitos, sea porque están condenados, porque están procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el extranjero o por pertenecer y financiar movimientos o grupos terroristas o se encuentran registrados en Interpol. Al momento que van a pedir permiso de residencia o ya lo tienen y se descubren estos antecedentes, puede quitárseles el permiso o no renovárseles el permiso. En segundo lugar, personas que tienen resoluciones de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión. O sea, personas que tenían prohibición de ingreso, se descubre eso estando ya aquí con residencia o cuando van a solicitar la residencia o están con una orden de abandono o de expulsión, digamos que se estableció en su contra, no se les renueva o se les revoca el permiso de residencia. Aquí entramos en un capítulo que fue quizá el más polémico del proyecto, donde más se avanzó, pero al final igual se enredó. Ha habido mucho debate sobre el tema de los derechos sociales y las personas extranjeras. En qué condición pueden acceder a los derechos sociales, especialmente los niños, las niñas en el sistema escolar, porque tenemos parte importante del país que tiene capacidades insuficientes para la población que postula los cupos. En el sistema escolar pasa en el norte y en el sistema de todo lo que es primera... No, atención primaria. Educación preescolar, ahí tenemos insuficientes capacidades en todo el país. En el norte hay problemas con la matrícula escolar, en la educación preescolar hay en todo el país. Entonces se han provocado distintos debates y opiniones respecto a cómo resolver esto. Entonces, el primer acuerdo que se llegó, que se aprobó incorporar, a propósito de los derechos sociales en general y los derechos a la salud y la educación en particular, que es donde más hay esta preocupación, el hecho de que la situación migratoria irregular no sea una circunstancia adicional a considerar en el acceso a los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se califica en su necesidad de acuerdo a sus condiciones sociales, su ingreso, si tiene vivienda, si tiene trabajo, no si es irregular o regular. Porque si una persona tiene el mismo ingreso, la misma calidad de vivienda, el mismo acceso al trabajo de otra que es chilena, que sea o no sea irregular no es lo relevante. Lo relevante es su ingreso, su inserción social, su educación, que tenga un techo. Entonces, la situación migratoria, ni para bien ni para mal, la situación migratoria cuenta. Lo que cuenta es la situación social. En eso hubo acuerdo. Y a igual condición. Ahí voy a ir. Entonces, primer acuerdo, y eso está pacífico.
pacífico. O sea, la situación migratoria en sí misma no debe ser un tema evaluado. Lo que debe ser evaluado es la condición social de la familia. Hoy día, ¿qué es lo que sucede? Como se evalúa la condición social y adicionalmente la irregularidad se considera una vulnerabilidad, dos familias en la misma condición social, pero una es migrante irregular y la otra tiene el mismo nivel de pobreza, el mismo nivel de educación, el mismo nivel de precariedad habitacional, pero es chilena, va a quedar con un puntaje de privilegio para acceder al servicio la persona irregular. Entonces, eso se elimina, porque lo que se va a considerar es la situación social, independiente de la condición migratoria. En eso hay acuerdo. Segundo elemento. La forma en que queda es esto. Existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja o priorización respecto a los nacionales. En eso hay acuerdo. Pero después vienen los problemas. Tratándose de derecho a la salud y la educación, se estableció expresamente que cuando una persona se reporta a solicitar el servicio, hay un deber de solicitar el enrolamiento al registro civil cuando la persona tiene una condición migratoria irregular para que tenga una identidad en Chile y esté registrado en alguna parte. ¿Me explico? Llega una persona a solicitar atención, el sistema de salud tiene que atenderlo, pero va a quedar registrado que está en Chile y se le va a establecer una identidad en el registro civil. Hasta ahí todavía vamos bien. O sea, en eso todo hubo acuerdo. Sin embargo, aquí viene el desacuerdo. Se estableció una norma que en su primera inciso fue consensual y se le agregó un segundo que es contradictorio con el primero. El primer inciso dice lo siguiente: en el acceso a la educación, el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales. Acuerdo, hasta ahí. Segundo inciso. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales. Con lo cual, usted está diciendo que sí, la condición migratoria puede ser un factor para acceder o no acceder. Entonces, esto fue una gran discusión en el Congreso porque el punto se resolvía con el primer inciso y había acuerdo en ello, pero posteriormente se agregó este inciso número 2, que tiene dos problemas. Primero, que es contradictorio con el primero, y segundo, que es inconstitucional, porque la Constitución no permite hacer este tipo de diferencia. Aquí tenemos una dificultad de contradicción dentro del artículo y de posible inconstitucionalidad. Normas sobre nacionalización que se cambian. Primero, se aumenta el periodo de residencia para obtener la nacionalidad chilena, hoy día 5 años, es muy corto, está fuera de los estándares internacionales, se pasa a 10 años, que es un estándar bastante aceptado. Se establecen nuevas causales para rechazar o cancelar la carta de nacionalización. Primero, incivilidades reiteradas. 3 faltas de tipo penal o 6 faltas de tipo de las que se ven en los juzgados de policía local. Segundo, comisión de crímenes o simples delitos sin límite temporal. O sea, ahí no importa en qué periodo. Estas son causales para rechazar la carta de nacionalidad o para cancelarla una vez que la persona ya la tiene. Se agregaba, digamos, porque esto lo rechazó finalmente la Cámara de Diputados, una prueba de conocimiento para obtener la nacionalidad. Eso también es estándar bastante internacional. O sea, si la persona quiere tener nacionalidad chilena, debe dar una prueba de conocimientos básicos sobre elementos del país. Y esto se rechazó no porque hubiera desacuerdo en la idea, sino porque se generó una polémica en torno al concepto de enfoque de género, que estaba dentro de los contenidos que tenía esta prueba. Ahora, quiero argumentar de parte del Ejecutivo que la idea de que estuviera este concepto aquí no es solamente porque nos parezca que el enfoque de género es importante, que nos parece, sino porque este es un tema relevante a efecto de obtener la nacionalidad. Porque la mirada de género que hay en otros países, en muchos casos pasa por la idea de que las mujeres son inferiores o que tienen otros derechos o que están sometidas a las órdenes de sus parejas o de sus esposos. Entonces no es menor el considerar este filtro para adquirir la nacionalidad chilena. No hubo acuerdo, por lo tanto se rechazó. No quedó esta prueba. Países como este que la mujer es superior. Aquí se aprueban con 3 coloradas, como decimos en la Escuela de Derecho. Además, se eliminó
la nacionalización calificada, que era un concepto que existía, que permitía que determinadas personas que tenían vínculos familiares pudieran, solo con 2 años de residencia, obtener la nacionalidad. Eso se sacó. Después se hizo una modificación en el Registro Nacional de Extranjeros para incorporar los datos biométricos. Hoy día el registro extranjero se hace con documento de identidad. Aquí permite la posibilidad de que una persona quede registrada a partir de sus datos biométricos y queda identificada con esos elementos, con esa información. Se crea un procedimiento especial para los niños, niñas y adolescentes que ingresan al país no acompañados o sin documentación. Aquí se establece que la PDI se tiene que comunicar con el Servicio de Migraciones, con el Tribunal de Familia, con la Oficina Local de la Niñez en un plazo de 24 horas para que se adopten las medidas. Esas son las instituciones que deben dictaminar esas medidas, no la propia policía. El Tribunal de Familia, previa revisión y constatación de la situación familiar del niño, niña o adolescente, dicta una resolución que puede ordenar o su salida o su permanencia en el país. Y se determina que el flujo para determinar la identidad o la afiliación del niño, niña, adolescente, en caso que no tenga documentos, cómo se hace, cuál es el procedimiento, digamos, cuando no hay a primera vista, digamos, un documento que permita acreditarlo. Después se establecen normas sobre la impugnación de la medida de expulsión. Primero se rebaja el plazo para impugnar la expulsión de 10 días corridos, que es lo actual, a 5 días hábiles, desde que se notifica la expulsión. Segundo, se establece la vista preferente de este tipo de casos. Se limitan las causales de suspensión. Por ejemplo, no se va a poder suspender por mutuo acuerdo, que es una de las razones por las cuales quedan en efecto muchas expulsiones y en el camino se perdía todo el proceso previo. Y además el recurso, en el caso de recurso ante la Corte Suprema, porque esto de la suspensión que queda limitada, estamos hablando del caso de la Corte de Apelaciones. En el recurso ante la Corte Suprema, si llega hasta esa instancia, va a tener carácter preferente y se va a fallar de inmediato o a más tardar dentro del plazo de 3 días corridos desde que finalice la cuenta. Todo esto para hacer calzar los tiempos con los plazos que el proceso tiene. Se hacen una serie de modificaciones referidas a las actividades que se dedican al transporte y que colaboran con negocios de trata de personas o de negocios ligados a migración irregular. Estas normas van en un sentido que es necesario, pero algunas de ellas requieren una mirada porque quedaron de tal forma que pueden generar algunos problemas. Por ejemplo, se incluyen nuevas hipótesis de sanción a quienes trasladan a una persona extranjera que ingresó por un paso no habilitado o eludió de alguna manera el control migratorio desde la zona fronteriza hacia el territorio nacional. O sea, esta persona es tomada en la zona fronteriza. En Chile la zona fronteriza es desde el límite 10 kilómetros y se traslada a alguna parte. Se asume que esto es parte de un negocio si la persona es recogida en ese lugar. Se aumenta la multa de 100 a 150 UTM por cada persona que se traslada en esta condición. Se regula y se sanciona la reiteración cuando es un negocio habitual. Se establecen sanciones adicionales vinculadas a la restricción de circulación en caso de reiteración de esta infracción. Por ejemplo, en caso de empresas irregulares o en caso que la empresa sea regular, para la primera infracción se debe pagar una multa y si dentro de los 36 meses comete una nueva infracción, no va a poder circular con el bus por 3 meses y si comete una segunda infracción, la circulación del bus se suspenderá por hasta 5 meses. ¿Y el chofer no debe pasar? Déjeme ver porque aquí vienen varias cosas. Se aumentan las penas. Se aumentan las penas para quienes promuevan la entrada ilegal al país de personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso y de quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. No sé si eso incluye el chofer. La multa va para el chofer. Ya. La multa va para el chofer. Ya se sanciona como tráfico de personas al que con ánimo de lucro facilite o promueva la salida ilegal del país. Esto también es interesante. Pues normalmente consideramos un tema de preocupación el ingreso y la salida no, pero la salida se ha vuelto un tema porque es habitual ya conocer grupos, digamos, organizaciones delictuales que tienen negocios que consisten en cometer delitos en distintos países de la región, van, los cometen y salen del país. Y así eluden la justicia. Entonces, hay gente que se dedica a este negocio de hacerlo salir del país. Entonces, también interesa, digamos, perseguir ese tipo de negocio. Se incorpora un artículo 411 ter que sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo
al que, y así dice la norma, y esto nosotros creemos que hay que mirarlo bien, conociendo, no pudiendo menos que conocer el ingreso ilegal de una persona que no sea nacional ni residente y con el objeto de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, facilite, promueva, concierte o realice el traslado de la misma desde la frontera chilena y sus áreas aledañas hacia un centro poblado o urbano. Áreas aledañas es vago. Sería mejor que nos quedáramos en los 10 kilómetros que tenemos establecidos, porque alguien puede decir que, en fin, que aledaño es más que 10 kilómetros. Entonces, ¿dónde termina y dónde empieza esto? Quedó un poco indeterminado con esta redacción. Nosotros hicimos con una norma previa una definición en que en los 10 kilómetros de la límite fronterizo se extienden varias, digamos, normas relativas a la frontera. Lo ideal sería que esto quedara en esa misma categoría y así homologamos el mismo criterio. Se incorpora una nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal que establece que cometer el delito encontrándose en el país de situación migratoria irregular cometer un delito encontrándose en el país en una situación migratoria irregular. Esto significa que es un agravante cuando se comete un delito el estar en condición migratoria irregular. Bueno, esta redacción al Ejecutivo también le parece problemática, porque aquí hay una moción en el Senado presentada parecida a esto, que se refiere a las personas que ingresan irregularmente al país. Si después se les sorprende cometiendo un delito, que esto sea un agravante. Bueno, esto es más amplio, porque no se refiere a personas que entraron irregularmente, sino personas que están en una condición irregular. Entonces, por ejemplo, un migrante regular que se atrasó en renovar su permiso, si comete un delito va a ser un agravante. Y lo que se ha discutido aquí es que ello se aplique en el caso de personas que entraron irregularmente al país, burlando los controles de frontera. Y no una persona que entró regularmente y tiene algún papel que no está actualizado, se demoró en algo, cosa que es bastante habitual, le pasa a mucha gente. De hecho, el Ejecutivo era partidario, o hemos tenido la idea de que respecto a la moción que se presentó en el Senado, tratáramos de buscar una redacción que nos llevara por el camino de personas que entraron irregularmente al país con el objeto de cometer delitos. Que es algo que existe. O sea, sabemos que hay gente que se dedica a burlar la frontera para venir a cometer delitos. Y pensamos que una norma de ese tipo no podría ser discutible en ninguna parte. Ciertamente habría un tema de prueba, pero no es tan difícil de probar porque es una actividad habitual. O sea, hay muchas personas que sabemos que son parte de grupos criminales que se dedican a esto, que vienen a Chile con esta agenda, que se organizan para ese objeto, y eso, hacer esa diferenciación nos ayudaría a no mezclar esta condición respecto a las personas que están en condición migratoria en el país, que pueden cometer un delito y ser sancionadas de acuerdo a lo que corresponde, pero que no vinieron a eso a Chile. Son personas que viven en Chile y, como muchas otras, no tienen su situación migratoria totalmente en orden. Se tipifica además como delito, también que es un tema problemático, la situación de un empleador que reincidentemente es condenado por tener empleadas a personas que no están en situación regular. O sea, aquí tendríamos preso a varios sectores económicos enteros, presidente. Usted conoce bien esta temática. Pasaría a ser una sanción penal cuando de manera reiterada se contrata a personas irregulares. Aquí hay sectores enteros de nuestra economía que tienen la mayoría de su mano de obra, son personas irregulares. Entonces, eso hoy día tiene una sanción administrativa, aquí se le está elevando y se está transformando en delito. Termina siendo un estímulo a la irregularidad. O sea, el efecto va a ser el contrario. O sea, muchas personas hoy día contratan a personas que no están regulares, pero las contratan igual, les pagan sus derechos sociales, porque consideran que el riesgo de ser sancionado laboralmente es mayor que el riesgo de ser sancionado por ley migratoria. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Nadie va a pagar ninguna cotización, nadie va a pagar para protegerse de la sanción penal. ¿Va a bajar la contratación de mano de obra irregular? No va a bajar, porque hay una razón económica muy poderosa por la cual esto se hace. Entonces, creemos que es de esas típicas normas que tiene una buena intención, pero termina teniendo el resultado contrario. O sea, no va a favorecer la regularidad, va a favorecer la ultra irregularidad. O sea, de la migratoria se va a extender a la laboral. Eso es el proyecto, presidente.
Ofrezco la palabra a los senadores. Gracias, presidente. Yo en términos generales estoy de acuerdo con el proyecto como viene de la Cámara. Creo que sí, que se puede mejorar en ciertos aspectos. Creo que lo que pasa hoy día en nuestro país con la migración clandestina y en especial en el norte es un poco la causa de este proyecto, ¿no es cierto?, frente a la casi nula preocupación en esta materia. Yo creo que cuando uno vive en regiones como la mía, cuando los jardines de la Junji están con falta de matrícula por sobre los 1.500 y esos 1.500 niños que están afuera son, ¿no es cierto?, chilenos, cuando los 3 últimos años, 22, 23, 24, 23, 24 estoy segura, pero creo que también el 22, cerca de 1.500 niños también se quedaron sin matrícula, cosa que es consecuencia única y exclusiva de la migración clandestina. Yo fui intendenta de la región de Tarapacá del 2010 al 2014. Los alcaldes iban a hablar con uno y te decían, intendenta, por favor, ayúdeme a cerrar un colegio, porque nunca en la región de Tarapacá sobraban las matrículas de los colegios públicos y hacían, por lo tanto, que no fueran financiables solo con la subvención, porque la matrícula no era total. Entonces, cuando hoy día están copados, claramente todos sabemos cuál es la consecuencia. Y cuando hay cientos y miles de niños que se quedan sin matrícula, el año pasado se solucionó el problema en junio. Es decir, los niños perdieron 6 o el primer semestre o 6 meses de clase. Entonces, cuando tú pierdes un semestre de clase, ya perdiste el año porque no alcanzas a recuperarte. Y cuando uno ve qué se ha hecho, poco y nada. El año pasado, ni un peso para construir una sala de clase más. Este año tampoco. Ni una sala, ni un establecimiento adicional. Hemos hablado mucho con el ministro de a lo mejor, ¿no es cierto?, decretar un tema administrativo, que no sé cómo llamarlo, como la emergencia educacional, para tratar de rebajar algunas autorizaciones, porque aquí hay una clara contradicción con dos organismos dentro del Ministerio de Educación. Aquel que da la autorización para que un establecimiento funcione desde el punto de vista educacional y otro que da la autorización de la infraestructura. Cuando se dictó la ley de inclusión, era de ahí para adelante, ¿no es cierto?, con la rampla, en algunos casos con ascensores, eso era de acuerdo al establecimiento en su totalidad. Esos mismos establecimientos que hacen que hoy día no solamente puedan seguir aumentando sus cursos en la media, sino que incluso los tienen que cerrar, porque, por ejemplo, un colegio, y que ocurre mucho acá en Valparaíso y también en mi región, un colegio que tenía 2 cursos hasta octavo y luego iba creciendo en la media de a un curso, ahora le dicen, o usted crece en los 2 mismos cursos que tenía en básica o cierra la media. Entonces, más encima las exigencias están para apretar. Y para abrir los 2 colegios le piden los temas de infraestructura de la ley de inclusión, pero no por las 2 salas que adiciona, sino por todo el colegio. Aquí hay algunos colegios que les piden instalar ascensores. Por lo tanto, ¿qué están haciendo los colegios? Cerrar la media, porque no tienen la capacidad ni económica, ni muchas veces de infraestructura para ampliarse. Eso es una aberración cuando tienes esta falta evidente de matrícula. Más aún, cuando tenemos una ley, ¿no es cierto?, que obliga a los padres o que la educación básica y media es obligatoria y que pueden llegar incluso a quitarte a tu hijo si tú no los llevas al colegio, pero para que uno pueda tener una ley de esa manera, el Estado tiene que tener la capacidad de decirle a ese padre, ¿no es cierto?, mire, aquí está la matrícula para su hijo, y no decirle cuando le van a decir no tengo colegio, si no importa, exámenes libres. ¿Cómo usted le enseña a leer a un niño que entra primero básico, exámenes libres? Los niños que tienen algún déficit, ¿cómo lo haces con exámenes libres? Esos niños perdieron en la educación. Entonces, claramente, decía también la ministra, no puede haber ningún tipo de discriminación. Yo le agrego un apellido, no puede haber ningún tipo de discriminación arbitraria. Eso es lo que la Constitución exige. Diferencias pueden haber,
Cuando estas son arbitrarias pasan a ser inconstitucionales. Entonces yo pregunto, ¿por qué hay, y no de este gobierno, desde el 2007, sigue vigente, ¿no es cierto?, y que lo vengo peleando en todos los gobiernos, un instructivo de la JUNJI que establece la priorización para ingresar a los jardines infantiles de la JUNJI? Y en el primer lugar están los hijos de migrantes y los niños chilenos vulnerados en su derecho, que es una pelea que la poca que gané hace un par de años atrás, porque antes los niños chilenos vulnerados en su derecho estaban en segundo lugar. Pero hoy siguen en segundo lugar los hijos de madres solteras, los hijos de jefas de hogar, los hijos de madres indígenas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Una madre jefa de hogar que no tiene posibilidad de llevar a sus hijos al jardín no puede trabajar. Y si no puede trabajar no tiene cómo mantener a sus hijos. Entonces, la vulnerabilidad está ahí dada. No puede haber esa priorización. Ahora, decía la ministra, ¿no es cierto?, que la idea era que el ingreso a los colegios un poco se analice la vulnerabilidad en general. Y entre las cosas que decía, y es una pelea que yo voy a seguir dando hasta el final, se comparan los trabajos. No hay trabajo que comparar. Si el migrante clandestino no puede trabajar, ninguna persona en Chile que no tenga cédula de identidad chilena puede acceder a un trabajo. Entonces, cualquier persona que contrate a un migrante clandestino por distintas razones, yo tengo claro el tema de los temporeros, que encuentro que es un abuso y raya muchas veces casi en la trata de personas. Entonces, si nosotros como Estado nos hacemos los lesos frente a hechos tan graves como eso, porque un sector económico necesita de temporeros, bueno, que se preocupe antes, que si todos sabemos que los temporeros vienen de Perú o Bolivia, que se hacen un trabajo con el cónsul el año anterior para que ese cónsul le dé, no sé, se cree una visa especial de temporero, no tengo idea qué, pero el justificar, el hacerle contrato a personas que no han ingresado legalmente al país, me parece que debe ser sancionado. Y esos empleadores deben ser sancionados en forma ejemplarizatoria, aunque sea una actividad económica importante. Entonces, justificar algo porque beneficia o no beneficia a un sector económico a mí me parece que no es procedente. Y ya en la ley de migraciones se sanciona incluso con la prohibición, si mal no recuerdo, de contratar con el Estado, aparte de las multas y qué sé yo. Y como eso no ha dado resultado, hay que endurecer la sanción. El tema de transporte. Uno ve, y la ministra lo sabe muy bien, ¿no es cierto?, hay un tremendo negocio. Muchas pymes se han formado en Colchane. O sea, es cosa que usted vaya. Yo cuando le digo a la ministra, oiga, la migración clandestina no ha bajado ni una cuestión, perdón la expresión, en Colchane, yo voy al menos una vez al mes. Y cuando tú vas al Colchane, ni siquiera tenés que llegar a la frontera. Tú ves al borde de la municipalidad 10 minibuses Mercedes de paquete. ¿Por qué están ahí si ahí no hay gente? Es porque están esperando a los migrantes clandestinos mientras esos buses estén ahí. O los H1, que son los otros, ¿no es cierto? Es porque tienen oferta o demanda. Entonces, hay que atacarlo. Que aquí se sancione. Y bueno, y uno le dice, porque eso debiera fiscalizarlo, además, la Seremía de Transporte, pero tú le dices al Seremía de Transporte de este gobierno y del anterior, oiga, vaya y fiscalice qué hacen todos estos buses ahí. No, es que no tenemos fiscalizadores, somos uno, y claro, ese uno se queda en Iquique porque es más cómodo, porque le dio lata subir a Colchane, porque se apuna, porque no sé qué, porque no tienen auto. Entonces, y luego, cuando hablamos de la reconducción y tú dices los 10 kilómetros, pero de Colchane a Iquique, o antes a Pozo Almonte, o Alto Hospicio, hay una cantidad de kilómetros importante, donde también uno ve, sobre todo en el sector de Guara, ¿no es cierto?, cuando vas a pasar donde está el retén de Guara, cómo 100 metros antes se bajan del bus todos los migrantes, caminan por el lado, dan la vuelta por atrás, el bus pasa, se controla y 100 metros más adelante los recoge de nuevo. Pero eso lo vemos todos los días. Entonces la autoridad no puede decir, estamos controlando, pero no pasa nada. Sí pasa, a la vista y paciencia de todos. Cuando
cuando dice que una conversación que también hemos tenido con la ministra, ¿no es cierto?, que quiere expulsar judicialmente también a los condenados por narcotráfico. Y yo le digo, no, ministra, yo no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, porque mientras no controlemos la frontera, sacar un señor, que aquí lo tenemos en la cárcel cumpliendo una pena, gastar plata, lo vamos a dejar a su país, está de vacaciones con su familia un mes, pagado por el Estado de Chile el pasaje al menos, y al mes está de vuelta, pero en la calle, no en la cárcel. Entonces, para que podamos avanzar y en todo lo que quieran y en todos los delitos en la expulsión judicial, pucha, tenemos necesariamente que controlar primero la frontera. Porque si no, ¿de qué sirve todo el trabajo que hace Carabineros, la PDI, los tribunales, el Ministerio Público? De pescar a ese delincuente, de someterlo a juicio, de meterlo preso, de condenarlo, para luego expulsarlo y que al mes esté de vuelta, pero en las calles. Y ejemplos de esto hay varios, y sobre todo está el abusador de menores que se determinó que fue pescado en Arica, ¿no es cierto?, cometiendo un nuevo abuso sexual. Entonces, yo de verdad creo que el control fronterizo o el no control fronterizo, la permeabilidad de nuestra frontera, sobre todo en el norte, es el objetivo principal que debiéramos tener. Mientras eso no ocurra, podemos dictar 200 leyes. Pero si la frontera sigue permeable, estamos sonados. El gobierno, y que yo lo agradezco, ¿no es cierto?, en mi región, invirtió o está invirtiendo todavía cerca de 21.000 millones de pesos en tecnología para Colchane. Bienvenido sea. Pero ¿de qué te sirve si no tienes la capacidad de reacción? ¿No es cierto? Si ahora tenemos drones y vamos a tener estos visores con visión nocturna y que los militares, la PDI o Carabineros que esté ahí pueda con esta tecnología decir, mire, a 1 kilómetro vienen 1.000 migrantes. Los avisté. Pero cuando llegaron a la frontera, pusieron un pie en Chile, estamos con el mismo problema, capacidad de reacción. Si no logramos, y esto no es culpa del Ministerio del Interior, lo he dicho en este y en los gobiernos pasados, aquí el que menos ha trabajado es Cancillería. Cancillería no ha estado históricamente nunca preocupado de la migración y hacer que Bolivia cumpla con sus obligaciones. Una frontera se cuida de a dos. Y por lo tanto, si ellos dejan salir, lo decía recién la ministra, tan importante como fiscalizar el ingreso es también la salida irregular. Y eso es responsable del país que deja salir personas irregularmente. Bolivia tiene que hacerse responsable de eso y aquí hay una obligación de la Cancillería de exigírselo. Hay tratados internacionales, ¿no es cierto?, respecto en esta materia y si ellos se niegan a hacerlo, bueno, entonces iniciemos acciones internacionales contra Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aguantar que ellos nos digan que no? Partamos por dejar sin efecto, además, el ordinario oficio instructivo, no sé, de la Dirección Nacional de Migraciones que prohíbe la reconducción a Bolivia. Una cosa es que Bolivia no los reciba, pero otra cosa es que nosotros entonces agachemos el moño y dictemos un documento que diga se prohíbe la reconducción. Y me podrán decir, es que es una forma, porque si no estaríamos incumpliendo la ley. Yo creo que hay que reconducir a todos los que hay que reconducir que están en condiciones y dejar constancia de que Bolivia no los recibe. Y esos serán todos los antecedentes para una demanda internacional. Si no lo quiere hacer, si no quiere cumplir con sus obligaciones, hay que obligarlo a hacerlo. Bueno, presidente, usted sabe que en este tema podría estar ahora hablando, pero en términos generales, abierta a revisar el proyecto, pero señalo que en principio estoy de acuerdo con él. Yo solo quiero hacer un comentario. A ver, aquí hay un camino inmenso entre la teoría y la práctica. Es impresionante. Y este proyecto en parte tiene cosas buenas y cosas malas porque aquí hablamos de expulsión, pero no sé cómo los van a expulsar, porque no he visto cómo se pueden expulsar. ¿Ya? Y si se expulsan cuestan una fortuna y son 5. O sea, al final no solucionamos el problema. Segundo, no reconocemos ese... No sé si 1 millón, 1,5 millones de personas que están en Chile y que no es solo la área agrícola. Ojo, vayan a cualquier restaurante, a donde quieran. Están todos trabajando y están todos irregulares. Nadie tiene permiso. Por tanto, aquí hay una realidad. Una realidad. En Chile
ingresaron por cualquier razón, de lo que sea, un número inmenso de personas. El otro día fue a San Miguel a un colegio de 45 alumnos, 35 eran irregulares. ¿Qué vamos a hacer con esos alumnos en cuarto medio? Y no sé por qué no hicieron el trámite que tenían que hacer, pero la cosa es que no tienen papeles y son jóvenes que van a salir a la calle y que no tienen un papel, inscribirse en ningún lado. O sea, esta cuestión para mí es una bomba de tiempo social, así de claro. Y yo sé que nadie se atreve a regularizar, a regularizar como... No, pero es un tema, pero es mi opinión, pues yo respeto la tuya. Como tú estás diciendo que es un absurdo que llegue el bus, ¿no es cierto?, se bajen aquí y pasen para otro lado, si esta cuestión es un chiste lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el trabajar en este tema, todo un pueblo completo de Colchane, cuando fuimos al Estado Mayor en Conjunto del Norte, la van que nos llevó era una Citroën nueva preciosa y él nos dijo, el chofer, esta me la regaló Colchane. O sea, todos buses nuevos y siguen trabajando. Entonces, mientras el trabajar en esta industria no sea un delito, en lo que sea, porque todos funcionan y ese pueblo vive de este negocio. Entonces, no solo el bus. Segundo, no sé, como digo, teoría de la práctica, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a hacer desaparecer? ¿Las vamos a mandar de dónde? No sé. Nosotros no pertenecemos a la CAM, por lo tanto son inexpulsables. O sea, nos hemos transformado en una cárcel para los venezolanos. Y son seres humanos, gente que está aquí, ¿qué vamos a hacer con ellos? Díganme, no sé, es que en la teoría, claro, ojalá todos para afuera, pero la verdad es que en la práctica no sé. Y creo que la ley tiene ese problema. Muchas cosas que son teóricas y otras que son muy poco prácticas, que son inaplicables. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner multa para quien contrate un irregular. Ok. Pero si no los vamos a regular, sí, claro. Pero a usted mismo, ministro, anda a un restaurante siendo la ministra de Interior, le aseguro que todos los que lo atienden, ninguno es legal. O sea, ninguno es legal. Ninguno tiene papeles, no tiene nada. Entonces es divertido. ¿Cómo lo vamos a solucionar a esas personas? Si no hay forma de cómo regularizar. Otra cosa es el castigo absoluto. Hoy día, ¿cuál es el problema que tenemos? No sabemos quiénes son, no nos van a dar la información. En el caso de Colombia, que habíamos hablado, poder haber hecho un puente aéreo con Cúcuta para los venezolanos. Los colombianos dijeron no, si no vienen con una carta firmada de cada uno, que dijera me voy libremente. Hay un montón de cosas que son prácticas que vamos a tener que, yo creo que, transparentar en esto, porque si no vamos a hacer una ley que va a seguir igual, pues. Partiendo de la base que si no somos capaces de invertir lo suficiente para cerrar la frontera en el norte y controlar esto no tiene, lo que pongamos no tiene solución. Fíjense que ayer teníamos una discusión en un proyecto de ley que entran camiones y camiones por Arica, camiones con rampla, con verdura, y todos los días. Entonces parece un chiste bonoto. No, estamos preocupados de puya, no sé cómo se llama, contra cuestioncitas, pero al otro lado está lleno de camiones y pasan camiones enteros. Y no vengan a decir que uno no ve un camión. O sea, los camiones de lejos, camiones enteros, y esos camiones llegan a Arica, que es un pueblo de este porte, una ciudad chiquitita, y todo el mundo sabe que el camión viene completo, que viene de otros de afuera y que es contrabando y que además puede afectar los filtros sanitarios. Yo creo que este proyecto es sumamente complicado en el sentido que tenemos que ver la forma de cómo hacerlo práctico, que realmente las medidas que tengamos funcionen. Porque si no, vamos a seguir en la misma. Todos castigados, todos irregulares, todos ilegales, pero al final esta gente está acá. Y eso, les guste o no, pero están acá. Y yo todavía, a todos los que le he pedido que me den una solución práctica de cómo expulsar a estas personas, la ministra otro día dijo que habían 30.000 personas con orden de expulsión. Pero habían con orden de expulsión, 30.000, ok. De las cuales se calculaba que 500 eran con problemas con la justicia. 500. El resto eran todos por distintos papeles. Bueno, ¿me pueden decir cómo van a echar esas 29.500? ¿Las van a echar en un avión comercial de a dos? No sé, ¿cómo los vamos a echar? Yo una cosa práctica, no, nada más. Porque si no, lo vamos a seguir engañando. Eso es lo que vamos a tener que discutir. Por eso, ministra, ¿sabe qué? Podríamos hacer una mesa prelegislativa como lo hemos hecho en seguridad. Con los asesores cada uno para que se tema a conversar. Es sencillo, nada de mesa técnica. Yo creo que sí, porque es sencillo, pero no soluciona ni un problema a mi juicio. Vamos a seguir en la... ¿Ah? ¿Qué? Unos poquitos. Senador. Sí, solo un par de consideraciones, porque creo que han descrito bien las ventajas y desventajas del proyecto o la mirada que tiene cada uno. La migración como proceso, como fenómeno, como lo que sea, pareciera que a nivel cierto planetario no tiene vuelta.
no hay soluciones. Sí, por supuesto que tenemos que buscar la manera de cómo mitigarla en este caso en nuestro país. Este presenta, la ministra lo dijo, correcciones y modificaciones y yo creo que observamos a la luz de lo que se escribió o del proyecto que ya teníamos. Importante avance. A mí me parece interesante el controlar el trabajo irregular. En el norte, como señala permanentemente la senadora Luz, efectivo, la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta ha tenido el trabajo irregulares, migración, mano de obra barata hace varias décadas. Claro, eran con trabajadores bolivianos y peruanos que no causaban mayores dificultades en términos delictivos. Pero cuando esta cuestión explota, llega la preocupación. Y efectivamente está no solo temporero, está la construcción, está en todos los ámbitos de la industria y de la economía. Así que yo creo que es importante que avancemos. Aquí la respuesta bien concreta en una serie de temas. Quizás en derechos sociales tenemos ahí diferencias. Creo que incluso en los conceptos que usamos da la impresión que en algunos casos como que se quiere dejar tranquilo a cierto público, a cierto sector político, no sé cómo habrá sido la discusión en la Cámara de Diputados, pero discutámoslo eso y avancemos. ¿No? Creo que está bien preciso cuáles son las propuestas de modificaciones y apurémonos esto. ¿Por qué una pregunta? ¿Por qué no puede haber una mesa técnica con la subsecretaría para poder sentar a los técnicos una vez o dos veces, ver realmente estas discusiones? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? O sea, por lo menos en seguridad no ha dado grandes resultados, porque realmente ahí se ven ciertas cosas prácticas, o sea, de que cada senador pueda poner un asesor y hacer una o dos reuniones para ver las cosas prácticas. A veces se pueden sacar cosas muy buenas, o sea, usted está poniendo ejemplos claritos Sí, pero yo... como... Ya, délelo. Presidente, yo en esto no estoy de acuerdo con una mesa técnica porque una mesa técnica significa fuera del horario habitual. Y este para mí es un tema demasiado importante en que si es una mesa técnica, yo no quiero que participe mi asesor. Yo soy la que legislo y quiero legislar en la comisión. No estoy disponible para entregar este tema a nadie que no sea mi persona en mi calidad de abogado, de senadora de la región de Tarapacá, en que este es su mayor problema. Y porque creo que este proyecto es bastante sencillo. Hay cosas en que no vamos a estar de acuerdo y trataremos de discutir acá si hay alguna reacción que busque ese equilibrio y si no votaremos. Y después de todo lo que usted ha hablado, estoy clara que estoy en minoría aquí en esta comisión. Pero, de verdad, creo que este no es un tema... Las mesas técnicas muchas veces buscan diagnóstico. Acá el diagnóstico está más que conocido. Acá lo que tenemos que buscar es la solución. Y si bien esto es lo mismo que el Ministerio de Seguridad, lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el subsecretario, lo han dicho todos, no es en sí mismo una solución ni algo mágico que solucione el problema de la seguridad, pero es algo que va a ayudar en conjunto con otras cosas. Esto es lo mismo. Este proyecto no va a solucionar el tema de la migración clandestina, no va a solucionar la permeabilidad de Colchane, pero va a ayudar en ciertos temas. Yo lo que quiero pedirle es que le dé la mayor urgencia a este proyecto y una mesa técnica la va a dilatar. Es su facultad y si usted la hace, bueno, yo veré qué hago, pero yo le pediría que lo veamos acá en la comisión las veces que usted quiere, si quiere agregue una tercera sesión el lunes en Santiago, donde quiera, para que el Ministerio del Interior tenga más facilidad o el subsecretario. Pero yo le pediría que no lo dilate y una mesa técnica lo va a dilatar. Y finalmente, con esto no hablo más, yo quisiera preguntarle a la ministra, porque anda un rumor, ministra, y usted sabe que los rumores de repente son nefastos porque crean ansiedad, crean rabia, crean muchas cosas. El rumor que anda dando vuelta es que antes de finalizar el año, la fecha, incluso el rumor corre con fecha, el 15 de diciembre, este próximo domingo, van a regularizar a cientos de migrantes clandestinos. Quisiera saber si usted me puede aclarar ese rumor, desmentirlo o aseverarlo. Gracias, presidente. Yo ya tuve mi guagua. A ver, sobre los temas que han salido, presidente, yo creo que temas como este, que generan mucho debate y que son muy disonantes
porque establecemos normas y hay una realidad que sale de fuera de esas normas. Entonces, eso es algo muy difícil de procesar, ¿no? Está lleno de normas y la realidad está permanentemente pasando por el lado de esas normas. ¿Qué es lo que pasa en todos los países donde hay presión migratoria? Porque la presión migratoria obedece a dinámicas tan profundas que tienen que ver con crisis enormes en países, con situaciones de sobrevivencia, que al final las normas que se establecen no logran contener esos procesos y encontrar esa regulación de cómo las normas canalizan una realidad y no tratan de negarla, es algo que en el debate público es muy difícil. Entonces, ¿qué nos sucede? Y esa es nuestra objeción con el tema de penalizar a los empleadores, que hay muchas cosas que hacen sentido común. Está prohibido contratar a personas irregulares, sancionemos, y si no resulta, subamos la sanción, y si no resulta, subámosla más. Pero también las normas tienen que hacerse cargo de sus consecuencias. Y si nosotros nos damos cuenta que por esa vía no vamos a resolver el problema del contrato de irregulares y vamos a generar más irregularidad, más competencia conflictiva en el mercado laboral, es que eso es muy importante, porque hoy día hay personas extranjeras que trabajan en Chile, pero que las contratan y les pagan sus derechos sociales. Del punto de vista del empleador, está sometido a la ley laboral. Si usted empieza a sancionar esa conducta, lo que va a tener es que va a incentivarse es que esos contratos se hagan sin cumplir esas normas, sin pagar el salario mínimo, sin hacer cotizaciones, con lo cual agudizamos la crisis de los temas sociales que estábamos hablando aquí, porque esas personas si se enferman van a ir a atenderse, si tienen hijos van a ir al colegio, y por otra parte generamos un problema en el mercado laboral porque se facilita la contratación más barata de lo que la ley permite. Entonces, yo puedo entender la lógica del raciocinio de decir, si es ilegal, castiguémoslo, y si no funciona, subamos el castigo y subamos el castigo. Pero si miramos las consecuencias prácticas que eso va a tener y el resultado va a terminar siendo todo lo contrario de lo que uno busca, hay que preguntarse si esa es la solución. Por eso nosotros tenemos dudas sobre esta norma, porque creemos que va a llevar a una cosa que nos va a ayudar a resolver el problema y lo va a agravar, lo va a extender a ámbitos donde hoy día no es que no está, porque no quiero decir que no hay mercado, realmente mercado negro, laboral con personas migrantes, lo debe haber, lo hay, pero se va a extender, se va a agravar esa dinámica, en lugar de achicarla, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? Con las expulsiones pasa lo mismo, porque lamentablemente hemos dado una orientación equivocada al tema de las expulsiones. Nosotros mismos hemos sido parte de eso, pero a esta altura creemos que hay que sincerar que ese no es el camino. Porque hay tanta cantidad de expulsiones acumuladas, hay 30.000 expulsiones acumuladas, de las cuales la enorme mayoría vienen de antes de esta administración. En el tiempo siempre hemos expulsado mucho más de lo que hemos sido capaces de ejecutar. No, es que estoy echando la culpa a los que hoy estamos tomando decisiones porque hemos puesto el foco donde no debiera estar. Porque el foco se pone permanentemente en cuántos expulsados hay. Como hay 30.000 pendientes, entonces hay que expulsar más y más. Y se expulsan y nunca nos acercamos ni por cerca a reducir esa cifra. Porque la verdad es que hay que poner arriba de la mesa la realidad de que esas 30.000 personas no tenemos cómo expulsarlas. Son demasiadas y la mayoría, o muchos de ellos, crecientemente ese grupo está compuesto por venezolanos donde hoy día podemos expulsar cero. Casi cero. Entonces, ¿cuál es la realidad de esos 30.000? En lugar de exigirle a la policía y a las instituciones que suban el número, lo que hay que hacer es expulsar a las personas peligrosas, poner foco en lugar del número. Porque cuando usted pone tanto acento en el número, ¿cuál es la señal que está dando? Expulse gran cantidad y por lo tanto focalícese en los más fáciles. Entonces termina expulsándose a las personas que cándidamente están más accesibles, son más identificables, se conoce dónde viven, se conoce dónde trabajan. Entonces hacemos un gran esfuerzo como Estado, ni nos acercamos a reducir el número y terminamos expulsando las personas más inofensivas. Y las que pueden ser un peligro se esconden lo más bien y no los vamos a expulsar nunca por ese camino. Entonces le hemos últimamente dicho a la Policía de Investigación, y está haciendo ese trabajo, no ha sido fácil porque no es obvio el método, que de estos 30.000 hay que establecer grupos de prioridad en base a su peligrosidad, al daño que hace su presencia en Chile. El hecho de tener un decreto de expulsión no es lo mismo que tener un decreto de expulsión con varios ingresos acumulados o adicionalmente estar acusado de delito o ya incluso condenado por delito
o haberse fugado después de estar investigado por un delito. O sea, esos son los grupos de personas que realmente debiéramos concentrarnos en expulsar, concentrarnos, dedicarnos, en lugar de decirle 5 más, 10 más y rellenar un número gordo para que parezca. Hemos avanzado harto en esto, hoy día estamos expulsando en cantidades como nunca se había expulsado antes, pero ¿va a resolver eso algo? ¿Va a ser una gran diferencia? Y particularmente con Venezuela, que es donde en el tiempo presente este problema más incrementado, hoy día la expulsión no es una herramienta. Entonces queremos eso, también tenemos pensado un proyecto de ley, pero no está aquí, presidente, no está aquí porque es otro tema y es complejo, que es un régimen para las personas que están con expulsión y están en el territorio nacional, para tener una manera de controlar dónde están, porque sabemos que algunas de ellas no las vamos a poder expulsar en el corto plazo. Al menos saber dónde están, que al menos se reporten, que al menos, porque hoy día los expulsamos y nunca más sabemos de ellos. Nunca más no tenemos cómo expulsarlos porque son venezolanos y tenemos toda esta dificultad. Ahora, en los temas mismos que sí trata este proyecto, creo que hay muchos de ellos que están resueltos de buena manera y son simples. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad? ¿Cómo se obtiene la residencia? Los requisitos para la residencia. Son cosas simples que estamos permanentemente lidiando con personas que piden nacionalidad. Hoy día estamos entregando un montón de nacionalidades de personas que ya acumularon los 5 años, la ley nos obliga a darle la nacionalidad y llevan 5 años recién en el país. Además esto tiene otras derivas que después podemos analizar. Entonces hay temas simples que están bien tratados. Hay temas que no son tan simples, pero están tratados y se pueden mejorar, que es todo el tema de transporte de personas, porque efectivamente eso es un negocio. Y la manera en que está regulado hoy día es muy insuficiente. Con esta legislación podemos mejorar mucho el tratamiento de eso. No será la panacea, pero ayudará bastante, ¿no? Porque en el fondo lo que hay que hacer es que una persona que quiere ingresar al país o que se dedica a este negocio sepa que el camino legal es un camino que va a ser, aunque tenga obstáculos, no es más difícil que el ilegal. Lo que pasa es que ahora el ilegal puede resultar muy fácil y hacer negocio con eso puede resultar muy fácil. Entonces, a eso ayuda esta normativa del transporte. Y después está estos temas donde hay polémica, presidente, que yo creo efectivamente que hay que conversarlos con calma porque no son temas sencillos. En el tema de los derechos sociales, creo que en lo grueso, el problema que describía la senadora, el acuerdo que se logró en la Cámara lo resuelve. O sea, ella pone el acento en que una persona extranjera no puede tener ingresos, ya, pero si tienes vulnerabilidad, tienes ingresos. Si no, nadie vive del aire. Entonces, si alguien está aquí, de alguna cosa está viviendo, ¿no? Entonces, si vamos a evaluar la vulnerabilidad, evaluémosla en sí misma y no pongamos la migración por sí sola, irregular como un factor, porque eso termina generando una condición de preferencia respecto a las personas que están en situación irregular, aunque no sean las más vulnerables. ¿Entiende? O sea, una familia chilena igual de vulnerable, o incluso más vulnerable, pierde su acceso a un cupo escolar por esa razón. Entonces, esto lo resuelve. Dice, se va a evaluar la vulnerabilidad de la familia, de la persona, del niño, de la niña, y sin hacer diferencia. Ahora, ya es darse un gustito, o no sé, un gustito, no quiero ocupar ese término medio despectivo, pero habiendo un acuerdo en eso, que resolvía el problema que decía la senadora, se agregó este segundo inciso, que es un problema. Es un problema porque dice algo distinto que el primero y porque alguien va a poder decir que es inconstitucional. Y probablemente le va a ir bien si se va por ese camino. Ahí hay un tema a discutir. El tema de los extranjeros que son contratados, ya mencioné lo que había, y el tema de la prueba, bueno, analicemos los contenidos, pero el que para obtener la nacionalidad tú participes del conocimiento, ni siquiera de tu adscripción, pero que conozcas ciertas normas básicas que existen en Chile, y se te, digamos, pida acreditar que te has enterado de qué tipo de país es Chile, de qué tipo de régimen político tiene, de qué derechos y deberes tienen las personas en nuestro territorio, no, es algo bastante razonable. Podemos discutir los contenidos que están ahí. A nosotros, por las razones que decíamos, el tema de género nos parecía importante porque es un tema. No es por ponerle un contenido más o hacerle una prueba de corrección política a las personas que vienen a pedir nacionalidad, sino para asegurar que ciertos valores que hemos ido instalando en nuestra sociedad no se vean amenazados. Eso es lo que se busca ahí, y nosotros creemos que en esa discusión se puede avanzar bien en resolver los nudos. Gracias, ministra. Nosotros tenemos y sobre la pregunta de la senadora. Sí. Nosotros dijimos muchas veces, cuando se hizo el proceso de empadronamiento, que uno de los objetivos de este proceso es que el día de mañana, si había un proceso de regularización, se concentrara solamente en personas empadronadas. También dijimos que empadronarse en sí mismo
no iba a ser requisito suficiente para regularizarse. Entonces no va a haber ningún proceso el 15 de diciembre, hay un análisis que llevamos tiempo haciendo, pensamos que las personas que están instaladas en Chile, que están trabajando, que han demostrado una incorporación en la sociedad chilena, no tiene sentido seguirlos tratando como irregulares, no ayuda en nada, dispersa el esfuerzo del Estado, pero no tenemos todavía ni la resolución definitiva de cómo va a ser ese proceso y la fecha no va a ser el 15 de diciembre. Lo puedo descartar. ¿Ah? Ya. Y además tenemos pendiente un requerimiento en el Tribunal Constitucional porque en la discusión presupuestaria se aprobó una norma que prohíbe, a pesar de que la ley lo autoriza, hacer regularizaciones sin pasar por el Congreso. Entonces, eso está hoy día en el Tribunal Constitucional, tiene que despejarse eso antes de cualquier cosa. Así que ni una posibilidad, el rumor no... Y lo otro, perdón, es que para dejarlo claro, el 15 de diciembre un rumor falso y el resto no es rumor, es lo que el Ejecutivo siempre ha dicho que va a hacer. Desde que hicimos el empadronamiento dijimos que nuestra idea era esta. Entonces es una... ¿Por qué? Se alargó la sesión especial. Tenemos 20 minutos. Sí. Sí. A ver, ¿podemos prorrogar hasta las 4:30 porque tenemos en el otro tema unos invitados que tenemos que recibir? Sí, alcanzamos, por lo menos uno. Por eso, el tema de la financiación de energía, que hay las organizaciones de energía van a hablar. Ministra, muchas gracias. Y mañana creo que hay 3 invitados que vamos a escuchar. Estamos citados mañana a las 3 de nuevo por este tema y ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Muchas gracias a los ministros, directores, a todos los que vinieron.